Muy bien, ahora continuamos con la sección de Sebastián Soaza. Recuerden que él está en una sección maravillosa que tiene que ver con toda la parte cultural y de historia, y tiene un invitado muy especial que los invito a que estén muy pendientes a ver qué es esa información tan valiosa que nos quiere compartir hoy. Sebastián, un saludo. Y hoy en nuestra sección de cultura estamos aquí con Mauricio Albeiro Montoya Vázquez, quien es el autor, coordinador de este libro llamado 100 preguntas y respuestas para comprender el conflicto colombiano. Mauricio Albeiro tiene una formación académica larga que involucra las humanidades, filosofía, historia, y ha dictado conferencias en distintos lugares del país y a nivel internacional también. Además es catedrático en algunas universidades de la ciudad de Medellín. Mauricio, bienvenido a Ligeramente Hablando, a esta sección de cultura. Muchas gracias, Sebastián, gracias al programa por esta invitación tan maravillosa, y bueno, aquí dispuestos a conversar con ustedes y a tener la oportunidad de presentar también este trabajo que hemos venido desarrollando. Bueno, Mauricio, yo tengo una inquietud. ¿Cómo surge esta iniciativa de 100 preguntas y respuestas para comprender el conflicto colombiano? ¿Y por qué bajo esa mecánica de pregunta-respuesta? Bueno, en realidad son dos asuntos. El primero es que hace varios años, estoy hablando aproximadamente de hace 4 años, tuve la oportunidad, estando fuera del país, de conocer 2 textos que, utilizando esta metodología, también acercaban un poco a la gente a lo que eran conflictos tan complejos como el conflicto árabe-israelí, pero también cosas como lo que fue la República Oriental Alemana, en cuyo museo en el DDR en Berlín tuve la oportunidad de encontrar un texto que me llamó bastante la atención, que se llamaba Preguntas y respuestas sobre la República Democrática Alemana, y que tenía como particularidad la idea de ser un texto que se difundió por el mundo para tratar de quitar muchas de esas ideas obtusas, complejas y difíciles que había sobre la República, y tratando de contarle al mundo cómo era. Incluso me llamó bastante la atención porque ese libro fue traducido a muchos idiomas. A raíz de esas 2 publicaciones internacionales, y con la particularidad de también tener la oportunidad de estar en clases en la universidad con estudiantes que tenían un elemento bastante complejo, y era que llegaban del colegio donde no habían vuelto a recibir clase de historia de Colombia, y en ese ejercicio los encontrábamos nulos en conocimiento sobre lo que había sucedido en el país. Entonces, en esos escenarios pensamos que era necesario crear una estrategia, y esa estrategia fue la estrategia mayéutica de crear preguntas y respuestas, y a partir de ahí empezó a surgir esta idea de escribir, a partir de esa estrategia, algo sobre el conflicto colombiano. O sea que podemos pensar que es una estrategia de carácter divulgativo, ¿sí? No es tan especializada, pero a la par hay un rigor aquí académico de por medio. Claro, yo creo que tiene las 2 cosas, ¿no? Primero, y que es lo más importante, en la presentación del texto se dice, también el profesor Memo Ángel, quien hace el prólogo del primer texto, la doctora Lucía González, que ahora ha sido elegida como comisionada de la verdad, en el segundo prólogo del segundo tomo del texto lo dicen, y es que es un texto para todos. Es un texto que busca divulgar el conocimiento, que cualquier persona, desde el más especializado hasta el menos especializado, entienda lo que ha sido la historia del conflicto colombiano. Pero como muy bien decís, Sebas, también el especialista, el que se quiera acercar, va a encontrar una gran cantidad de bibliografía, una gran cantidad de referencias y fuentes a las que puede ir y con las que puede confrontar. Entonces queremos jugar también a los 2 escenarios. Sin embargo, si soy un poco atrevido y voy un poco más allá de tu pregunta, yo creería que nos interesa mucho más al equipo que hemos venido trabajando este ejercicio, que este sea un ejercicio que le llegue a la comunidad, que le llegue a quienes no han tenido la oportunidad de acercarse a esos textos a veces de historia tan densos y complejos, pero que tienen interés en conocer lo que ha sucedido en la historia de Colombia. Entonces, a grandes rasgos, ¿qué podríamos encontrar en este texto? Contanos así como un abrebocas, una antojadita para los televidentes. Claro, el primer antojo es que es un antojo de preguntas y respuestas, ¿no? El lector puede acercarse a la pregunta que quiera, no tiene que empezar por la primera, puede ir a la 20, puede ir a la 30 si quiere, a la 80. Trata de ser un texto ordenado cronológicamente, trata de hablar de personajes, de acontecimientos. Voy a colocar 2 ejemplos sencillos.
El primer ejemplo, casi siempre cuando uno se remite a un acontecimiento como el 9 de abril, piensa que solo los sucesos acaecieron en Bogotá y resulta que lo llamamos el Bogotazo. Pero muy poca gente conoce que también en Medellín, en Cartagena, en Tolima, en Barrancabermeja, sucedieron muchas cosas y a eso le podríamos llamar el Medellinazo, el Cartagenazo, el Barrancabermejazo. Entonces en ese libro van a encontrar una serie de acontecimientos que sucedieron ese 9 de abril de 1948 en otros territorios. Y otro ejemplo también es que tratamos de buscar un poco ahondar en los pensamientos de los personajes. Regularmente si vos salís, Sebas, a la calle, vos como historiador lo sabés, y le preguntas a la gente sobre algún personaje, la gente empieza a divagar muchas veces. Yo siempre coloco este ejemplo porque es el más llamativo. Hicimos unas encuestas y le preguntábamos a la gente, ¿quién era Camilo Torres? Y la respuesta de la gente inmediatamente era el cura guerrillero. Entonces les decía yo, bueno, ¿y qué más saben de Camilo Torres? Y regularmente pasaba algo como que el cura, el de la guerrilla. Entonces yo trataba de contrapreguntarle a la gente y le decía, bueno, ¿y cuánto tiempo estuvo Camilo en la guerrilla? Y la gente no sabía ni eso. Entonces le decía yo, mire, Camilo estuvo 3 meses en la guerrilla, lastimosamente 3 meses duró ahí, lo mataron, pero les decía yo, bueno, ¿y qué más sabemos de Camilo? El Camilo sociólogo, el Camilo cofundador de la Facultad de Sociología con Falsborda, el pensamiento de Camilo, sus luchas agrarias, su paso por el INCORA, eso no se sabe. Entonces, o no se ha divulgado de la manera para que todo el mundo lo conozca, y eso es lo que nosotros queremos hacer en ese texto. Voy a cambiar un poquito la hoja, voy a voltear un poquito. Quisiera saber por tu equipo de trabajo, ¿cuál es ese equipo de trabajo? ¿Cómo está conformado? ¿Cómo llegaron a articularse? Porque entiendo que es un equipo multidisciplinar. Eso, y muy bien que lo decís, Sebastián, porque ahí está la clave. A veces hemos pensado que los ejercicios académicos deben construirse solo como cuzumbos, diría uno, aislados de otras ramas del conocimiento. Y yo creo que ese es un plus de este trabajo. En este trabajo hay filósofos, hay historiadores, hay artistas, hay abogados. Y eso fue lo que nutrió. Quiero contarles 2 anécdotas breves para que miren la importancia y la interdisciplinariedad. Una es que yo me reuní con un amigo que es filósofo, le propuse este proyecto, al principio un poco escéptico y terminó siendo mi mano derecha en este trabajo. Le propuse a estudiantes que tenía en clases que los veía muy pilos y les dije, vengan, participen de este proyecto. Pero la anécdota más particular es esta. Cuando estábamos buscando cómo nutrir el texto con imágenes, fotografías, nos vimos enfrentados al problema de que las fotografías en la prensa son muy caras y no nos iba a alcanzar el presupuesto para hacer eso. Entonces decidí llamar a un amigo que es artista gráfico de la universidad, hablé con él y fue muy curiosa la primera llamada que le hice, que él se llama Oscar, y le dije yo, Oscar, te necesito para un proyecto, vos vas a graficar un proyecto de historia de Colombia. Y la primera respuesta que me dio Oscar fue, yo no tengo ni idea de la historia de Colombia. Entonces le dije yo, mejor así, porque sabes que nos vas a ayudar mucho más. Y ese ejercicio de juntarnos, de leer las preguntas con él, de que él leyera desde el desconocimiento y luego ilustrara, para nosotros fue muy rico. Y por eso es bastante interesante lo que logramos encontrar ahí. Bueno, ahí ya veo un punto que se articula a lo que te quería preguntar. Una pregunta así como para acabar de enamorar, para endulzar un poco a quienes nos están viendo. ¿Cuál es el principal aporte para vos que pueden tener estos 2 libros de 100 preguntas y respuestas para comprender el conflicto colombiano? Bueno, yo creo que hay varias cosas, pero yo diría que es un ejercicio también muy interesante, ¿no? En el hecho de que lo que nosotros buscamos es que estos textos se hagan divulgativos, que lleguen al sistema escolar. Lo dije ahorita un poco entre bambalinas, ¿no? No hay cátedra de historia en los colegios. La cátedra de historia se perdió desde los años 90. Empezamos a tener cátedra de historia de ciencias sociales o ciencias sociales y ahí se mezclan muchos temas. Los chicos tienen ahí una gran cantidad de información, pero hace falta esa historia del conflicto. Yo creo que este texto puede convertirse en eso, un manual para que cualquiera, desde el chico de bachillerato hasta el señor de la calle, al que quiera leerlo, el especialista y el no especialista. Mire, te cuento una cosita breve frente a eso. Yo le regalé al portero de la unidad donde yo vivo estos libros.
Y me parece bastante curioso porque siempre que salía me decía, don Mauricio, ya estoy leyendo las preguntas. Don Mauricio aprendió una cosa. Y eso me parecía muy bonito porque no era el hecho de estar esperando que el estudiante fuera a la clase a responder unas preguntas de un examen que yo le iba a hacer. Era el interés de una persona que tal vez no ha tenido la oportunidad de ir a la universidad, pero que encontró en el texto algo gratificante, y eso para nosotros es mucho más importante. Entonces yo creo que el reto nuestro es ese. Nosotros queremos seguir difundiendo esto, incluso divulgándolo no solo de las 100 preguntas para entender el conflicto colombiano. Esto tendría que convertirse en un ejercicio para entender el conflicto en los departamentos. Las 100 preguntas sobre Antioquia, las 100 preguntas sobre el Cauca, las 100 preguntas sobre el Casanare, y así seguir, para que esto se convierta en una biblioteca de divulgación popular. Ahí me estás diciendo lo mismo que venimos hablando, pues se articula un poco al tema de que sigue para 100 preguntas y respuestas, para ese equipo de trabajo que viene. ¿Cuál es el panorama ahorita cercano? Bueno, vienen varias cosas. Primero, estamos en un ejercicio de promocionar una página de Facebook que se llama así 100 preguntas y respuestas para comprender el conflicto colombiano. La pueden encontrar en la web, el número 100, ahí van a encontrar todos los días datos, curiosidades, un numeral que se llama así, numeral dato curioso conflicto, en el que todos los días nutrimos y enseñamos, divulgamos el conocimiento. Viene una segunda edición a final de 2018, donde vamos a vincular más información, y viene un ejercicio que creo que va a ser muy interesante, y es convertir las 100 preguntas y respuestas en un programa de radio. Y esa es una tarea que nos vamos a involucrar a hacer a partir del mes de enero, para que eso también se difunda. Hoy la radio sigue siendo muy importante y queremos llegar también a mucha gente que tal vez no tiene el hábito de la lectura, pero que si no lo tiene, entonces se puede acercar a partir de la radio a escuchar estos programas y a la vez tener un conocimiento por lo menos cercano a lo que ha sido el conflicto, y que termine decidiendo qué preguntas le interesan y cuáles no, y así en qué quiere ahondar también. Bueno, vos otra vez te me adelantaste, pero eso me gusta porque estamos como jugando una sincronía ahí bien interesante. Porque mencionaste la página de Facebook, entonces quería yo resolver esa pregunta, o que la resolviera más bien vos, la que se hace la gente cuando está engolosinada aquí, porque creo yo que deben estar muy contentos. Este tema es muy interesante. ¿Por dónde los pueden contactar a ustedes por si les interesa tener ejemplares de este texto, o si de pronto quieren reunirse con ustedes para algún evento académico? Porque ustedes aparte pues también se han reunido y han estado en varias conferencias sobre el tema. Claro, eso es muy importante lo que decís, Sebas, y me parece interesante decirlo aquí. Invítennos, nosotros estamos dispuestos a que nos llamen, a que nos involucren en procesos, a que podamos ir a la comunidad. Lo estamos haciendo en algunas comunas, barrios de Medellín, lo estamos haciendo con corporaciones. Entonces los libros los pueden encontrar en librerías, pero también los pueden conseguir con nosotros en la página de Facebook, o buscarme a mí en el Facebook, Mauricio Montoya, me agregan y me escriben, y allí podemos hacer un contacto y de alguna manera empezar a generar sinergias. Mire, quiero ser también muy puntual en una cosa, y reiterando el agradecimiento por esta oportunidad de estar aquí, y es que hay que hacer ejercicios comunitarios, colectivos. El conocimiento es para todos, tiene que construirse de manera popular, y este es un ejercicio para eso. Por eso reitero que estamos dispuestos a ir a acompañar procesos en comunidades. Si quieren que vamos a dar charlas, que contemos lo que ha sido la historia, que construyamos juntos la historia. Ese es el ejercicio que nosotros queremos, en el que 100 preguntas y respuestas se convierta en un referente, no solo para Antioquia, sino para el país. Soy un hombre aguafiestas porque el tiempo se nos está acabando y estábamos conversando muy chévere. Entonces quiero agradecerte, Mauricio, por darnos la oportunidad de venir aquí a Ligeramente Hablando y por conversar tan agradablemente con nosotros. Queda la invitación abierta, ojalá te podamos volver a tener en otra oportunidad para que nos extendamos un poco más sobre un tema tan interesante como es este, con estos textos que tienen mucho que ofrecer, y en lo personal la invitación la hago yo también a que se den la pela, a que tomen el texto y lo apropien, indaguen en él y profundicen. Gracias, Sebastián, y gracias a Ligeramente Hablando por esta invitación, y nuevamente atentos a lo que podamos hacer. Muchas gracias.